Muy buenos días, mi nombre es Estilita Molero y quiero compartir con ustedes el día de hoy una presentación sobre inteligencia emocional para padres de personas con diversidad funcional. Esta aula tiene como objetivo lograr la certificación en la profundización de inteligencia emocional de la Confederación Mundial de Coaches Profesionales a cargo de la Senior Coach Eleonora Macías. Agradezco a Dios en primer lugar por ser fuente de vida, a mis padres, a mis hijos, por su colaboración, por su apoyo, por su paciencia, a la CMC por brindarnos esta valiosa oportunidad de estudios y a la profesora Eleonora Macías, quien con su dedicación, amor, constancia, nos da ejemplo para desarrollar la misión emprendida. A todos, mil bendiciones. Elegí este tema en primer lugar porque soy madre de un niño especial con síndrome de Down llamado Ángel. Desde que nació Ángel surgió en mí la inquietud de llevar un mensaje de cambio del observador hacia padres, madres y familias con alguna persona de condición especial en su familia. Por ello nació la Fundación para el Desarrollo Integral de Niños, Niñas y Adolescentes con Diversidad Funcional del municipio Miranda. Quiero destacar que la primera distinción a la que asomo es la inquietud. La inquietud hace referencia a algo que nos lleva a actuar, a intervenir en el curso de los acontecimientos. Expresa una cierta insatisfacción y por lo tanto debemos hacernos cargo, debemos hacernos responsables. La primera distinción del coaching ontológico a la que quiero referir. Esta aula se desarrolla a partir de los siguientes contenidos. Primero vamos a hablar de algunas distinciones de inteligencia emocional, la distinción de diversidad funcional, las etapas emocionales transitadas por los padres como aportes desde la ontología del lenguaje y algunas preguntas poderosas desde el coaching ontológico basados en la inteligencia emocional para padres de personas con diversidad funcional. La inteligencia emocional es un concepto que se inicia a partir de los postulados de Gardner en 1983 de las inteligencias múltiples. Gardner nos dice que hay diversas inteligencias, la inteligencia auditiva, musical, la inteligencia kinestésica corporal, la inteligencia visual, espacial, la inteligencia verbal, lingüística y la inteligencia lógico-matemático. Luego en 1920 se introducen nuevos conceptos como son la inteligencia social y en 1990 la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. En 1995 Daniel Goleman populariza, difunde la distinción de inteligencia emocional y su aplicación en la educación, en la administración y en la psicología, así como en otras ciencias. El objetivo de esta aula es aportar herramientas para el desarrollo de la inteligencia emocional para padres de personas con diversidad funcional. Para ello vamos a conocer algunas distinciones de la inteligencia emocional, vamos a reconocer las etapas por las cuales nosotros los padres transitamos, es un aporte desde la ontología del lenguaje, y a proporcionar algunas herramientas de coaching y auto-coaching, como son las preguntas poderosas, para lograr los procesos de transformación del ser. La primera distinción que asomamos es la distinción sobre las emociones y estado de ánimo. Las emociones tradicionalmente han sido cuestionadas por vincularse al reino animal, asociadas al mundo de la subjetividad, a la razón sin pasión, que manchan, o sea, a la concepción de que manchan o alteran las decisiones, asociada al mundo femenino, a la intuición, a la sensibilidad extrema, solo para mujeres. También las emociones han sido vinculadas a la locura y al enjuiciamiento moral, es decir, emociones buenas y emociones malas que nos conducen al reino del bien o al reino del mal. Sin embargo, etimológicamente las emociones vienen del verbo latin movere y el prefijo e significa movimiento hacia. Es decir, al ocurrir una emoción hay una tendencia hacia la acción. Las emociones, de acuerdo con Goleman, todas las emociones en esencia son impulsos que nos llevan a actuar, pero son programas de reacción automática con los que nos ha dotado la evolución.
Desde el coaching ontológico, una emoción es una distinción que hacemos en el lenguaje para referirnos a la forma en la que la acción induce un cambio en el espacio de posibilidades, como consecuencia de determinados acontecimientos o sucesos que ocurren y ciertas circunstancias particulares que la generan. Entendida así, es posible identificar esos acontecimientos que gatillan las emociones, por lo cual, si esos acontecimientos desaparecen, va a desaparecer la emoción. Por lo tanto, los acontecimientos preceden a la emoción. Los teóricos de la inteligencia emocional identificaron 6 emociones básicas fundamentales que son universales y son expresadas a través de las expresiones faciales en todos los seres humanos. Estas emociones básicas son la felicidad, la tristeza, el miedo, enojo, sorpresa. De estas emociones básicas o primarias se derivan las emociones secundarias. Los estados de ánimo, por su parte, siempre estamos en un estado de ánimo. Las emociones son impulsos que nos gatillan, pero siempre estamos en un estado de ánimo. Son un espacio de acciones posibles, identifican un futuro posible y además generan un determinado mundo. Los estados de ánimo son como nuestros lentes, por los cuales a través miramos la realidad. Si sucede que estamos en un buen estado de ánimo, vamos a ver el futuro y la realidad brillante. Pero si estamos en un mal estado de ánimo, como en este caso, vamos a ver el futuro gris. Nuestros estados de ánimo conforman el mundo en que vivimos. No sabemos cómo es el mundo realmente, objetivamente. Solo sabemos cómo es para nosotros, según nuestras inquietudes y el estado de ánimo en que estemos. La inteligencia emocional tiene su base científica en los aportes de la biología y de la neurociencia sobre el cerebro triuno. Un cerebro que está desglosado o dividido en 3 partes: el cerebro reptiliano, el cerebro límbico y el neocórtex. El cerebro reptiliano es el cerebro instintivo de la supervivencia, es el primero que se creó, que se generó en la humanidad y que lo compartimos con los animales. Este cerebro controla las funciones de la respiración, el metabolismo, los movimientos automáticos y la alimentación, entre otros. El cerebro límbico se forma luego del cerebro reptiliano miles y millones de años después. El cerebro límbico es el encargado de crear y regular las emociones, los recuerdos, los aprendizajes, las respuestas a las situaciones. En este cerebro destaca la amígdala, ¿verdad? La amígdala significa almendra, la cual registra todas las emociones que nos suceden, y con el neocórtex, ¿verdad? Con el cerebro racional, toma decisiones. El cerebro racional tiene que ver con la facultad de abstracción, planificación y lenguaje. Esta teoría fue propuesta por Paul Klein, que es médico norteamericano, era médico norteamericano en 1960. La inteligencia emocional tiene que ver con un conjunto de habilidades que son el autocontrol, el entusiasmo, la automotivación, el autoconocimiento, la empatía, el arte de escuchar, la capacidad de resolver conflictos, colaborar con los demás y el trabajo en equipo. El conocimiento de estas habilidades y el manejo de estas habilidades nos conduce a tener una mayor conciencia sobre nuestras propias emociones y también comprender las emociones y los sentimientos de los demás. Además, nos ayuda a tolerar las frustraciones y los acontecimientos de la vida, y nos ayuda también a desarrollar mejores relaciones interpersonales. Goleman identifica 5 competencias para el desarrollo de la inteligencia emocional. La primera, y que es la piedra angular de la inteligencia emocional, es la autoconciencia, que significa conocimiento de nuestra propia existencia. Es la habilidad de decir, de interpretar, de observar lo que sentimos momento en momento, porque es importante conocer eso que sentimos momento en momento para la toma de decisiones más asertivas. Esa toma de decisiones debe llevarse entre el centro emocional, que es la amígdala, y el lóbulo prefrontal. Con estas 2 partes, usando estas 2 partes del cerebro, podemos tomar decisiones, mejores decisiones de vida, y esto tiene que ver con la distinción de inteligencia intuitiva. Otra habilidad importante, otra competencia importante para el desarrollo de la inteligencia emocional es la autorregulación. La autorregulación tiene que ver con la capacidad de regular los impulsos que generan esas emociones con los fines de lograr un objetivo. Es la capacidad de tranquilizarnos.
Además, la autorregulación puede lograrse a través de el cambio del pensamiento, puede lograrse a través de mejorar nuestra conducta asertiva. La actividad física y la creatividad son elementos fundamentales para la autorregulación emocional. La capacidad de motivarse a sí mismo tiene que ver con esa disposición hacia el logro de metas. Mientras estemos más motivados, nuestras emociones nos van a ayudar a conseguir los objetivos. La empatía tiene que ver con la capacidad de reconocimiento de las emociones y las necesidades ajenas. ¿Cómo podemos reconocerlo? Desarrollamos la habilidad, ¿verdad?, de reconocer las expresiones faciales, de reconocer el tono de voz y de reconocer los movimientos corporales. La neurona espejo aquí es clave para el desarrollo de la empatía. El manejo de las emociones y las relaciones con los demás son esas habilidades para relacionarnos de manera adecuada con los demás. Bien, la distinción de diversidad funcional es una distinción en el lenguaje. Se diferencia de las distinciones de minusvalía, discapacidad e incapacidad. Minusvalía, menos valor, menosvalía. Discapacidad, disminución de las capacidades. Incapacidad significa no capacidad. Estas distinciones hacen énfasis en características físicas y cognitivas limitantes. Por lo tanto, la distinción de diversidad funcional nos lleva a un desarrollo integral, social, educativo, cultural, artístico, deportivo, espiritual de esas personas con esta condición. Requerimos entonces un cambio en el observador, un cambio en el lenguaje, ya no es discapacidad, es diversidad funcional. Es un cambio, la diversidad funcional es un cambio en la manera de interpretar, la forma como el ser humano existe y se desarrolla. Vemos aquí en este cambio cómo algunas personas han podido desarrollarse y lograr sus metas y sus deseos personales a través de la música. Este compositor, pianista, nació ciego y es extraordinario. El pintor con síndrome de Down, otra persona con síndrome de Down también, Pablo Pineda, es muy reconocido conferencista, tiene una carrera de magisterio, es español. Need es un hombre extraordinario también que nos da un ejemplo, un grandioso ejemplo, precioso, de resiliencia y de capacidad de motivación y de alcanzar nuestros sueños. Stephen Hawking es un científico que a los 21 años le diagnosticaron esclerosis lateral y vemos cómo las personas en estado vegetal aún piensan, sienten y tienen un espíritu, están atrapados en un cuerpo. Muchos de nuestros hijos pueden estar en esta condición y nosotros creemos que ellos no están sintiendo, que no están pensando y que no tienen emociones. Entonces este es un ejemplo para que vean que nuestros hijos son seres humanos, son seres espirituales independientemente de la condición física en la que estén. Este atleta, ¿verdad?, que sufrió una amputación a los 11 meses de edad, miren cómo logra la máxima velocidad en los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004. Es extraordinario. Carlos de Saro es mexicano, él tiene la condición de síndrome de Down mosaico y empezó como empresario y ahora es escritor. Las etapas emocionales por las cuales transitamos los padres, ¿verdad? Primero transitamos por un quiebre ante el diagnóstico. ¿Qué es el quiebre? Es una interrupción en el fluir de la transparencia de la vida. El quiebre, cuando ocurre el quiebre, ocurren emociones, ¿verdad?, que nos gatillan, como son tristeza, desesperanza, diversas emociones, desconsuelo, odio, ira. Eso lo sufrimos nosotros los papás en el primer momento. El quiebre es un juicio que habita en el observador. Por lo tanto, lo podemos reconstruir lingüísticamente. ¿Qué decimos? Lo que sucedió es un acontecimiento que realmente no lo esperaba, pero sin embargo estaba dentro del rango de las posibilidades. Los quiebres tienden a ser negativos o positivos. Nosotros normalmente hacemos un quiebre negativo. Nos establecemos conversaciones internas de juicios personales como mi hijo nació con esta condición, ya no podrá desarrollarse plenamente, nuestra vida cambió para siempre, ya no seremos una familia normal, ahora tendré que dejar de trabajar para atender a mi hijo. Este quiebre produce una emoción, esta es la reconstrucción lingüística, produce un juicio, el juicio puede ser positivo o negativo, el juicio puede ser sobre la facticidad, es decir, sobre el hecho que ocurre, un juicio sobre posibilidad. Este juicio genera unas declaraciones de no posibilidad o unas declaraciones de posibilidad y todo esto genera un estado de ánimo. Los juicios, ¿verdad?, producen estados de ánimo en todos, ¿verdad? En el caso de nosotros, de nuestros padres, nosotros pasamos por diferentes etapas. Una de las primeras etapas es el resentimiento. Algunos padres
desarrolla un estado de ánimo inmediatamente de aceptación, que es lo ideal, pero la mayoría pasamos por un estado de resentimiento o resignación. El estado de resentimiento es una oposición al diagnóstico. Decimos, no, ese diagnóstico no es, el médico se equivocó. Luchamos contra lo que no podemos cambiar, decimos que eso no es así, nos negamos, culpamos a todos, culpamos a las circunstancias, al médico, a nosotros, a las herencias, a nuestros antepasados. Llegamos a algunos a límites de agresión porque se derrumban las expectativas, sentimos un sentido de injusticia, de sufrimiento penetrante, permanente y cerramos toda posibilidad. El estado de resignación es otro estado en el que se abre la posibilidad, es decir, aceptamos que no podemos cambiar lo que sucedió, aceptamos el diagnóstico y establecemos conversaciones con los médicos y con los especialistas para coordinar acciones. Sin embargo, permanece un juicio negativo, un juicio de imposibilidad. El futuro, aunque haga lo que haga, no va a pasar nada. El futuro no es brillante para mi hijo. Entonces nos resignamos. El estado de aceptación y paz es uno de los mejores estados porque nos reconciliamos con ese hecho. Nos dieron un diagnóstico, nos reconciliamos, aceptamos que esto es, en esta condición, vivimos en armonía con esa posibilidad que nos fue cerrada. Pero abrimos a la vez nuevas posibilidades, posibilidades de transformación, de aprendizaje transformacional. El estado de ambición es uno de los mejores estados porque diseñamos futuro, establecemos conversaciones de posibilidad y avanzamos hacia el aprendizaje transformacional. ¿Cómo hacemos para salirnos de ese estado de resentimiento y resignación? Declaramos un basta, declaramos perdón, aceptación y declaramos posibilidad. En los estados de aceptación y de ambición declaramos amor, gratitud, posibilidad, declaramos ignorancia, es decir, no conocemos todo, necesitamos formarnos, necesitamos aprender y a partir de allí se abren nuevas posibilidades. Decimos entonces, basta de ser víctima, ahora vamos a ser protagonistas. Les dejo esta declaración poderosa para que la usemos constantemente. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús, no es que te pecó, ni sus padres, ni pecaron sus antepasados, ¿no? Sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Les dejo esta declaración poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Hijo nació para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, ¿qué tipo de persona queremos ser? Aquellos que miran cómo suceden las cosas, aquellos que miran cómo otros padres, otras familias acompañan a sus hijos, a sus hermanos, con una condición a lograr sus metas, a lograr sus sueños. Aquellos que todavía lloran por lo que les sucedió o aquellos que ni siquiera saben lo que está aconteciendo en el mundo. Les invito a que seamos unas personas que hacen que las cosas sucedan, porque el lenguaje es acción. Aquí tenemos ejemplos maravillosos, actrices, músicos, bailarines, activistas ecológicos, familias que ayudan y que sirven, deportistas, políticos y hasta una Miss. ¿Quiénes queremos ser entonces? Para ser esas personas que hacen que las cosas sean posibles, necesitamos generar compromisos. ¿Compromisos con quién? Con nosotros mismos, con nuestros hijos, con nuestra familia, con la comunidad. ¿Qué requerimos? ¿A qué me comprometo? Un cambio en el observador, a enseñar a mi hijo, a estimularlo, con mi familia, a mantener la unión, la paz, con nuestra comunidad, a llevar ese mensaje de apoyo, ese mensaje de esperanza, ese mensaje de cambio. ¿Qué necesitamos? Hacer pedidos, pedimos acompañamiento, pedimos que nos enseñen algo nuevo, pedimos difusión en los medios de comunicación. ¿Qué ofrecemos? Tiempo, dedicación, servicio, asistencia. Cuando me comprometo, hago una promesa sincera y además sé que tengo la competencia para cumplirla. Si no tengo la competencia, entonces voy en busca de esas competencias, voy en busca del aprendizaje. ¿Qué conversaciones genero para la acción? Conversaciones posibles, para acciones posibles, conversaciones para coordinar acciones o conversaciones para posibles conversaciones. Desde el coaching ontológico dejamos algunas herramientas basadas en las preguntas poderosas. Las herramientas estas tienen que ver con el desarrollo de la inteligencia emocional, autoconciencia, autoconocimiento, autorregulación, autocontrol, motivación, ¿verdad? Podemos desarrollarlos desde el coaching o desde el autocoaching. Algunas preguntas poderosas tienen que ver con el conocimiento de mis propias emociones y estados de ánimo, con las emociones que yo siento en relación a mi hijo,
cómo me sentí cuando me dieron el diagnóstico, cómo me siento ahora, y con las emociones del grupo familiar, por qué mi hija nació en este grupo familiar, por qué me va a enseñar esta experiencia, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de que mi hijo haya nacido aquí y así, en esa condición? Desde el ámbito interpersonal, ¿cómo puedo ayudar a otras familias, ¿verdad? A alcanzar sus metas, objetivos. ¿Cómo mi experiencia les puede aportar un grano de arena para esa nueva interpretación? A modo de cierre, quiero compartir con ustedes una experiencia preciosa que ocurrió en Seattle, Estados Unidos, en 1992, que nos relata el acontecimiento de unos chicos en unas olimpiadas de diversidad funcional, en los que estos chicos participaban. Se alistan para la carrera competidores de las Olimpiadas de 1992 en los 100 metros planos. Salen todos emocionados, corriendo para alcanzar la meta. Todos quieren ganar, pero hay un chico que se queda atrás y ocurre un acontecimiento. Se cae. Todos escuchan su llanto, se voltean y una chica con síndrome de Down se le acerca y se arrodilla. Le dice, le da un beso y le dice, ahora sí vas a ganar. Se toman de la mano, todos se toman de la mano y llegan juntos a la meta. Es extraordinario esta preciosa enseñanza que nos deja estos chicos con síndrome de Down. Esta enseñanza nos muestra el amor, nos da resultados de amor. Vemos cómo se desplaza la razón, ¿verdad? La competencia, el espíritu de competencia por la compasión, la solidaridad, el servicio. Es un acto de amor que trajo felicidad, trajo reconciliación y vemos cómo no importa tanto ganar de manera individual, sino el triunfo en equipo. Cada familia, ¿verdad? Es un equipo y todos debemos contribuir a su consolidación, a la consideración de cada miembro de la familia. Las personas con diversidad funcional nos enseñan muchísimo del sentido de la vida, nos enseñan que somos más que cuerpo, mente y emoción, somos también espíritu y que el lenguaje no solamente se limita a los actos del habla, el lenguaje va más allá, es el lenguaje del amor. Entonces, practiquemos este lenguaje del amor precioso que trasciende todos los límites. Muchísimas gracias a todos, que reciban mil bendiciones y hasta pronto.